Bueno, buenas noches a todos. Con motivo ya de la hora, hay que dar inicio, como siempre, a las actividades que hemos programado. Antes que todo, agradecer a todos los presentes, a los que van a seguir sumándose por dar inicio a las actividades de este año de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Estas actividades, como siempre lo hacemos, ya se está haciendo común, antes presencial, ahora virtual. Esperemos que estos sean uno de los últimos virtuales para pasar a la forma presencial muy pronto. Continuamos desde hace 2 años con estas presentaciones virtuales para compartir nuestra experiencia en estos jueves académicos que se hace una vez al mes. No solamente experiencia, sino también conocimiento sistematizado casi siempre, y sobre todo las ganas de enseñar de nuestros participantes, de nuestros ponentes. Las experiencias compartidas de los cirujanos de columna nacionales y siempre apoyados por la experiencia, conocimiento y ganas de enseñar de los invitados internacionales, que de esta manera virtual es mucho mejor. Gracias a todos. Vamos a dar inicio, no sin antes hacer una breve presentación de este webinar. Entonces, estamos con los jueves académicos. No se olviden que va a ser una vez al mes. En este año vamos a realizar mesas redondas, sesión conjunta, tanto con la Sociedad Peruana de Neurocirugía como con la Sociedad de Ortopedia del Perú. Y un mes la mesa redonda, sesión conjunta, y un mes discusión de caso clínico, hasta noviembre. Para la siguiente sesión, que va a ser el 10 de marzo, vamos a tener la mesa redonda, sesión conjunta, con el tema de espondilodicitis postquirúrgica. Los esperamos. Y otra actividad fuera de los jueves académicos que vamos a realizar 22 y 23 de abril, el tercer curso virtual, en este caso actualización en cirugía mínimamente invasiva, que ya daremos mayores alcances a través de las redes y de los correos. Hoy día estamos acá para el caso de clínico sobre una hernia discal torácica, que es una patología poco frecuente, como ustedes saben, pero que conlleva una planificación exhaustiva para no tener las complicaciones que se describen y que quizás hemos tenido. Particularmente he sido testigo, he participado en complicaciones en esta patología, como felizmente también en casos que ha ido bien. Pero sin embargo es un caso de poca frecuencia. Para eso tenemos como moderador al doctor Alfonso Basurgo Carpio. Ustedes lo conocen, jefe del servicio de columna del Hospital Almenara, past presidente de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. Él va a estar a cargo de la moderación. Como ponente del tema, el doctor Elar Cari Condori, que es cirujano de columna, neurocirujano del servicio de columna del Hospital Almenara, past presidente de ASPECIBE también, y también es jefe del servicio de columna del Hospital Almenara. Y tenemos en esta ocasión como la presentadora del caso a la doctora Anel Murga, que es residente de tercer año en neurocirugía del Hospital Almenara. Como panelistas es un honor tenerlo al doctor Luis Miguel Luchen, de nuestro hermano país de Bolivia, y dentro de lo principal es que es el presidente del capítulo de columna vertebral de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Es un honor tenerlo acá, igual que al doctor Ratko Yurak, que no sé si se habrá conectado, pero no está escribiendo, que tenía problemas con la señal. Supongo que en cualquier momento se conecta. Y él es un destacado cirujano de columna ortopedista de Chile. Ha sido past president del Comité de Columna de la Sociedad Chilena de Ortopedia y es representante de la O en Chile. Aparte que ambos panelistas se desarrollan también en la parte de investigación acá en Latinoamérica. Es un honor tenerlos. Un saludo especial a los 5 participantes del día de hoy, y les dejo con el doctor Alfonso Basurgo. Adelante, doctor Basurgo. Sí. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos abrir la actividad académica de este año de nuestra asociación. Es un honor para nosotros. Primeramente, saludar la designación, la elección del doctor Eduardo Laos como presidente de ASPECIBE. Estoy seguro que nuestra asociación va a caminar muy alto en su conducción este año. Y por supuesto, felicitaciones a toda la junta directiva que va a trabajar con él.
Muy bien, seguimos en la actividad académica. Hoy día vamos a revisar un caso de hernia dorsal discal. Ya el doctor Laos ha hecho las presentaciones correspondientes. Por supuesto, agradecemos tanto a nuestros panelistas como a nuestro ponente, el doctor Cari. Y vamos a pedirle a nuestra residente, la doctora Anel Murga, que de una vez inicie la presentación del caso clínico. Adelante, Anel. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias, doctor Basurco, por la presentación. Y bueno, una vez más, agradecer a la junta directiva, ¿no? Liderada ahora por el doctor Laos de Aspecibe, por la oportunidad para presentar el siguiente caso clínico. Como ya lo mencionaron, se está presentando básicamente por la poca frecuencia que tiene y la importancia clínica, ¿no?, que ha tenido en nuestro paciente, ¿no?, sobre todo, y con resultados favorables. Bueno, el siguiente caso es sobre la patología de la hernia discal torácica gigante. Ya como mencionó el doctor Basurco, mi nombre es Anel Murga Villanueva y yo soy residente de tercer año del Hospital Almenara, del Servicio de Neurocirugía, del Departamento de Neurocirugía. A continuación vamos a iniciar entonces con la anamnesis del paciente. Es un varón de 53 años, natural y procedente de Lima. Como profesión era un administrador. Antecedentes médicos, prediabetes, hipertrigliceridemia y obesidad en grado 2. No tiene medicación habitual alguna, ni alguna cirugía realizada anteriormente, ni alergias a medicamentos. El paciente acude a la emergencia del Hospital Almenara refiriendo un tiempo de enfermedad de 14 días. Todo esto empezó el 2 de noviembre del año pasado. El paciente presentó un dolor súbito en la región inframamaria de moderada intensidad que llegó a un EVA 8 de 10, según describe el paciente. Acude a una clínica particular donde solo le indican sintomáticos y el paciente refiere que parcialmente mejoró su cuadro clínico, ¿no? Una semana después de este evento, el paciente presentó dorsalgia de intensidad 7 de 10, la cual se irradiaba hacia anterior, y asociado a esto se agrega una pérdida súbita de la fuerza en miembro inferior derecho, con una posterior caída, ¿no?, por esta debilidad, mientras el paciente se encontraba bajando las escaleras en su lugar de trabajo. Por ese motivo fue llevado a una clínica particular cercana donde solo le indican nuevamente sintomáticos y le dan el alta, ¿no? Aparentemente no se indicó algo más, según el paciente mencionó. Días después, el paciente menciona que se agrega parestesias, adormecimientos y una disminución de la sensibilidad desde el abdomen hasta los miembros inferiores y la persistencia del déficit en la pierna derecha. 2 días después, el paciente nota ya que la pérdida de fuerza ya es en ambos miembros inferiores, pero era más en el lado derecho, con la disminución de la sensibilidad que ya era desde la región inframamaria hacia distal. Y esto lo llevó a una marcada limitación funcional, permaneciendo el paciente en silla de ruedas, ¿no?, hasta el momento del ingreso a la emergencia. 2 días después, por un consejo de un familiar del paciente, se realiza un estudio particular de una resonancia de columna dorso-lumbar, que son las imágenes que el paciente trae a la emergencia. Un día después de esto se agrega incontinencia urinaria. El paciente ya no podía realizar la misión adecuadamente y no tenía tampoco el deseo, no sentía. Y el día del ingreso, el 16 de noviembre, acude a emergencia porque ya el cuadro clínico progresa de tal manera que el paciente ya tenía una marcada limitación funcional, sobre todo para la deambulación, ¿no? Acude por eso en silla de ruedas. Al examen físico, se evidencia un paciente en aparente buen estado general, se comprueba la obesidad que tiene, afebril, en silla de ruedas, ventilando espontáneamente y adoptaba una postura antálgica por el dolor. Neurológicamente se encontraba en Glasgow 15, se comprueba un nivel sensitivo a nivel de T8 con hipoestesia y también presentaba una pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura, ¿no? Para parecia derecha 3 de 5 e izquierda 4 de 5, el tono muscular conservado aparentemente, no se encontró ni Dandy ni Ramón, el abdomen globuloso y se palpa globo vesical. Por tal motivo en la emergencia se le coloca una sonda vesical. Esto es hasta el momento la anamnesis y el examen físico del paciente.
No sé si hasta el momento habrá alguna pregunta, consulta o comentario sobre la anamnesis y el examen físico. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el cuadro clínico. Sí, si me permiten, colegas. Me ¿Cómo parece no? fundamental. Sí, Adelante, adelante, sí, doctor. ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Adelante, doctor. Me parece fundamental, es la doctora. Anel, Sí, doctor. ¿es posible? Sí, doctor, lo escuché entrecortado, Bueno, disculpe. ya. Algo importante antes de plantear alguna consideración quirúrgica o no quirúrgica es hacer énfasis en la clínica. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que este paciente, si bien inicialmente tuvo dolor, hubo un momento en que tuvo un súbito deterioro de la fuerza y eso incluso le condicionó una caída. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene un déficit neurológico agudo, no podemos darle analgésicos y mandarlo a casa. Es obligación nuestra determinar cuál ha sido esa causa. Y es frecuente que en pacientes que tengan sintomatología relacionada con la médula a nivel dorsal suceda esto. Muchas personas no le dan el énfasis suficiente, de repente no le hacen un examen clínico exhaustivo y además de tener dolor no se dan cuenta de que tiene ese déficit. Y es una cosa importante establecer que cuando alguien encuentra un paciente que además de dolor tiene un déficit, como en este caso un motor, hay que hacer un examen exhaustivo para buscar si hay un nivel sensitivo, evidentemente si hay algún grado de pérdida de fuerza en la otra extremidad, establecer cómo está la sensibilidad profunda, ver cómo están el control esfinteriano, porque podemos encontrarnos lesiones que debutan más o menos rápidamente, aunque con poca frecuencia, pero que pueden condicionar severas lesiones a nivel de médula. Entonces, el primer mensaje que creo que debe quedar en esta sesión es que siempre que un paciente tenga un déficit neurológico, hay que extremar la revisión para identificar lo antes posible una posible lesión. Porque como verán, nos han mostrado que primero acudió por dolor y en la segunda instancia, la segunda vez que acudió a una consulta, ya tuvo un déficit, pero le dieron solamente medicamentos y no establecieron o investigaron una posible causa de la pérdida de fuerza. Muchas gracias. Gracias también, doctor, por la observación. ¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario? Definitivamente reforzar lo que dice el doctor Duchen. Hay pacientes que llegan a la consulta diciendo he sentido que me ha faltado la fuerza, un vacío en mi pierna, y muchas veces como al examen en ese momento no se les encuentra nada, no se toma en cuenta esa manifestación. En este paciente además fue claro que perdió la fuerza y se cayó, porque o sea, fue evidente y objetivo que perdió la fuerza. Algunas veces esa referencia es solo, el paciente dice, he sentido que como que me falseó la pierna, que me faltaba fuerza. Eso hay que tomar en cuenta. Ya es un tipo de déficit neurológico por un momento y eso hay que estudiar. Completamente de acuerdo en que este paciente no debía haber llegado a un centro de salud y simplemente aliviarle el dolor. Doctor Basurco, Adelante, Eduardo. eh, aprovechando, ya que está claro de que creo que a nivel nacional se tiene que incluir más en todas las escalas de atención, porque no solo en esta patología, sino en muchas, hay un retraso en el diagnóstico. Y aprovechando eso, preguntaría, no sé, a usted, doctor Basurgo, al doctor Duchen, a un paciente así, el primer examen que se viene a la mente en hacer es definitivamente una resonancia. O ustedes optarían por una tomografía. En nuestro caso va a ser tomografía porque no tenemos resonancia a la mano, pero igual terminan en resonancia. ¿Qué otros exámenes podrían pedir en este paciente como una urgencia? ¿Quiere contestar, doctor Duchen? Parece que no está llegando bien la señal. Bien, definitivamente
Con trastorno neurológico, creo que no tiene sentido ni radiografía ni tomografía si estamos pensando que la lesión es de componente neurológico. El examen de elección definitivamente empieza por la resonancia. Todos los otros exámenes que vengan luego van a ser para complementar los hallazgos que encontramos en la resonancia. Entonces yo creo que acá no hay otra vuelta que darle que en estos pacientes, en esta época, en este tiempo, el examen de elección para este tipo de pacientes es la resonancia, con esa clínica. Ok, yo creo que mientras se va acomodando el doctor Duchen, vamos avanzando un poco más. Adelante, Anel. Sí, doctor. Pues bien, entonces vamos a ver a continuación las imágenes. El paciente, como mencioné, traía un estudio de resonancia particular que se realizó y se complementó con el estudio tomográfico que, como dijo el doctor Laus, pues en el hospital solamente se puede acceder, ¿no? Por emergencia al estudio tomográfico. Vemos en los hallazgos, en las imágenes, por ejemplo, en el corte, en la tomografía, en el corte sagital, vamos a identificar ciertas formaciones calcificadas, ¿no? Que van a ocupar el canal raquídeo, que se ubican a nivel de D5 y D10, ¿no? A nivel torácico medio. Y vamos a ver que en la medida de las unidades Hounsey, pues tienen un alto valor, ¿no? Llegando incluso el mayor hasta 1084, según las unidades calculadas. Entonces esto llamaba mucho la atención, ¿no? Para un paciente joven, claro, es obeso, no tenía otras enfermedades degenerativas o neuromusculares, perdón, resaltantes, ¿no? Ni alguna otra enfermedad reumatológica que el paciente pueda referir. Eh, Además, en el estudio de resonancia también llamaba la atención, pues que estas formaciones resultaban impresionar que dependían de protrusiones discales, ¿no? Y ocupaban, incluso hacían, estaban haciendo con una cierta ya compresión. La mayor de estas se ubicaban entre el nivel de 6 y de 7. Vemos cómo ya se están dando cambios por la compresión medular a ese nivel, una discontinuidad del saco dural, ¿no? Y cambios que impresionaban como edema, ¿no? Alrededor. Entonces, esto sí llamó la atención bastante. En los cortes axiales, vamos a ver, D5, D6, pudimos identificar que las formaciones cálcicas que se estaban dando provocaban una estenosis central, ¿no? Que ocupaban aproximadamente entre el 30-40%, subjetivamente se puede hacer un cálculo, y la formación más grande, que era la que se ubicaba entre D6 y D7, pues ya vemos que estenosa el canal hasta en un 50%, ¿no? Era la de mayor compresión que hacía en la resonancia en T2. La otra era en D8 y D9, también que tenía un cierto grado de ocupación del canal, pero no era importante, ¿no? No era tan importante a comparación del D6, D7. En los cortes axiales, en la resonancia, impresionaba pues que sí era una protrusión que dependía del disco, que se extendía hasta el canal raquídeo. Vemos en el nivel D6, podemos identificar la marcada compresión que hacía sobre el saco dural y el adelgazamiento, ¿no? del saco dural acá, como podemos ver en el nivel D6, ¿no? Comparado con el D5, ¿no? Por ejemplo, el halo blanco, ¿no? Del LCR. D8 y D9 también se mantenía conservado comparado al D6. Bueno, esas son las imágenes que podemos mostrar hasta el momento como parte de la ayuda diagnóstica. ¿Hasta ahí algún comentario o pregunta? ¿Alguien quiere comentar los estudios radiológicos? ¿Pedirían algún otro examen? Una pregunta, Anel. Sí, doctor. Antes de la imagen que ya obtienes, en estos pacientes, ¿qué posibilidades diagnósticas planteaste previamente? Antes de poder evaluar la resonancia, porque solamente con la tomografía sí llamaba la atención el cuadro clínico, ¿no? Que era sugestivo de un cuadro mielopático.
Por el nivel sensitivo, hace suponer que sí se trata de una mielopatía torácica. Hubo varias alternativas, como una osificación del ligamento longitudinal posterior, hernias multinivel también se sospechaba, ¿no? Era como parte del diagnóstico diferencial, pero llamaba mucho la atención que eran varios niveles en tandem. Esos fueron los diagnósticos que se plantearon, ¿no? En el ingreso. Pero sí llamaba la atención la marcada calcificación que tenía, sobre todo, ¿no? Por eso es que hacía sospechar que también se podía tratar de una osificación del ligamento longitudinal. Pero ya con la resonancia se pudo esclarecer un poco más esas formaciones pues dependían del disco, ¿no? De los discos. No sé si puedo hacer una pregunta. Cuando yo tengo este tipo de casos, la verdad, me acelero un poco más en los estudios. O sea, también los que han pedido, pero mi algoritmo es primero, cuando tengo esa sospecha de una compresión a nivel dorsal, hago una resonancia contrastada, extremadamente raro. O si estamos enfrentando a un paciente que tiene otro tipo de patología, por ejemplo, un tumor que sangra, también una opción es que haya siringomielia, un tumor intraaxial a nivel medular. Entonces yo creo que en este tipo de casos, reitero, que tienen un paciente con un déficit neurológico agudo que corresponde a una lesión medular dorsal, creo que en el protocolo, por lo menos nosotros lo manejamos así, primero hacemos la resonancia contrastada. Quizás en este caso se hubiese visto lo mismo, las resonancias de las hernias. Ahora, la ventaja de la tomografía es que nos va a permitir ver si esas hernias están calcificadas. Entonces nosotros tenemos un protocolo más bien primero con resonancia magnética contrastada para descartar patología tumoral. ¿Por qué? Porque nos ha tocado también antes pedir primero tomografía y no encontrar nada. En realidad correspondía, por ejemplo, a un tumor intraaxial medular, y ahí la resonancia contrastada era la que nos daba el diagnóstico. Entonces, por eso nosotros empezamos por resonancia. La verdad, cuando yo tengo un paciente de este tipo, sin antecedente traumático, por supuesto, porque es trauma, por supuesto que la tomografía es primero. Sin embargo, cuando es un déficit neurológico súbito que parece corresponder con un nivel dorsal sensitivo, como es el caso de yo hubiese pedido primero la resonancia, como les digo, porque tengo obligación de descartar una lesión tumoral, puede ser intrarraquídea, puede ser intramedular, o puede ser intrarraquídea extramedular, y de esta manera descarto, entre comillas, lo más grave. Y luego, evidentemente, complemento con la tomografía, porque, como en este caso, siempre que se tenga una posibilidad de una hernia torácica, tenemos que descartar o confirmar si existe una calcificación. Esto les comento porque el algoritmo me parece que, como neurocirujanos en general, lo tenemos presente. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo. Como habíamos comentado en relación a la pregunta de Eduardo, en este tipo de pacientes, ¿cuál es el primer estudio? Es la resonancia. Este caso igual llegó, pero llegó ya con resonancia, o sea, eso nos obvió algunos de estos, no vino con contraste, y el siguiente estudio fue la tomografía. Mirando esos, la pregunta era, ¿no estarán calcificadas esas hernias? Y sí, pues efectivamente, ¿no? Pero claro, si hay, esto está claro, si hay trauma, es radiografía, tomografía. Si no hay trauma, hay un déficit neurológico, el primer estudio es la resonancia. Lo que habría que agregar es esto de con contraste, ¿no? Acá generalmente el estudio con contraste lo define el radiólogo, ¿no? Cuando encuentra algo que es sospechoso, él mismo define si se le va a poner el contraste, ¿no? Y si ves solo un problema degenerativo, no necesariamente. Eso creo que habría que agregarlo, discutirlo si necesariamente en estos casos le agregamos una resonancia con contraste. Una pregunta, doctor Garay. ¿La pared de la hernia está calcificada? ¿Por qué se ve de ese color
¿no? Está engrosada y calcificada. Así es, está calcificada la pared de la hernia, no la pared, la hernia misma está calcificada, ¿no? Ah, no. Muy bien. En este punto, yo quisiera preguntarles, ¿asistimos primero a la ponencia del doctor Elad y después vemos el resultado o comenzamos a comentar qué alternativas de tratamiento hay? Yo invitaría al doctor Elad Kari que nos haga su presentación y luego discutimos las alternativas de tratamiento para este caso. Ese es el resumen. Adelante, Anel, para que quede y después nos lo vuelves a presentar. Ok, doctor. Bueno, el resumen para precisar la información ya mencionada, es un paciente varón de 53 años, como antecedentes de importancia, solamente prediabetes, hipertrigliceridemia y obesidad grado 2. No tiene otros antecedentes quirúrgicos ni alergias a fármacos e ingresa a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 14 días, caracterizado por dorsalgia irradiada, la región inframamaria con un EVA 8 de 10, asociado a una paraparesia súbita, predominio del miembro inferior derecho, pérdida del control de esfínteres y una limitación funcional progresiva, ¿no? El paciente ingresa en silla de ruedas. Al examen físico, el paciente ingresa en un buen estado general, obeso, en Glasgow 15, con un nivel sensitivo en T8, con hipoestesia y pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura. Para parecia derecha 3 de 5 e izquierda 4 de 5, tono muscular conservado, un compromiso de esfínteres porque se palpaba Mira, lo... esas hernias. ¿Sí? Ah, y Un portador de paciente espalda. diabético, obeso, tiene una... Sigue, Anel, por favor. Sí, ese es el resumen. Entonces nosotros al hacer la evaluación del caso clínico, esas fueron nuestras impresiones diagnósticas, una mielopatía torácica media entre T6 y T7, predominante, estenosis torácica multinivel desde T5 a T10, un probable diagnóstico diferencial, una hernia, tratándose de hernias torácicas calcificadas. Y bueno, como segunda opción, como ya mencioné, también se sospechaba de una osificación del ligamento longitudinal posterior. Y en la tercera opción, bueno, es un paciente con obesidad grado 2, ¿no? Es lo que llamaba, lo que también se menciona como parte de la impresión diagnóstica. Ok, gracias, Anel. Doctor Kari, adelante. Buenas noches a todos. Doctor Basurco, ¿se puede ver mi presentación? Sí, la estamos viendo perfectamente. Ok. Bueno, el agradecimiento a nuestro presidente actual de ASPECIBE, el doctor Eduardo Laos. Siempre también nosotros estamos dispuestos a apoyar a nuestra institución, darle el valor que corresponde. Hay que seguir creciendo y como siempre escuchamos en las presentaciones de muchos ponentes internacionales, es que siempre esto permite que estas presentaciones permite que aprendamos más, reforcemos nuestros conocimientos, demos nuestra experiencia y siendo así hagamos una reinvención de todo lo que nosotros hacemos y nuestra experiencia, ¿no? Bueno, el tema a tratar es hernia discal torácica, no tengo conflicto de intereses. Y nuestros objetivos principales de esta presentación es revisar sus características epidemiológicas, que muchos ya lo han mencionado y tienen muy claras o muy particular sus características. Repasar las técnicas quirúrgicas, que como vamos a ver, cada una de ellas tiene su particularidad y su utilidad, y verificar los resultados de estas técnicas, ¿no?
La hernia discal o HNP torácica definitivamente tiene una incidencia rara, ¿no? Se habla de 0,25 a 1% de todas las hernias discales entre las cervicales y las lumbares, que son las más frecuentes. En este caso son muy raras, ¿no? Y si son a multinivel, como vemos, es también más raro. Sin embargo, se habla de un 0,15 al 4% de todas las cirugías por hernias discales, ¿no? O sea, también, sí, también son menos frecuentes. Tiene otra particularidad de que, como hemos visto en el caso que ha presentado la doctora Nel, es que es complejo porque tienen multinivel, y esto aproximadamente en el 50% de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué abordar todos? No abordar, o abordar solo un nivel. Entonces, eso también es una característica que tenemos que tomarlo en cuenta con la experiencia y con el conocimiento que se tiene, ¿no? En general, su evolución es buena, pero tenemos un pequeño o nada margen de error respecto a nuestras indicaciones quirúrgicas y sobre todo el manejo o la técnica a elegir. Por lo tanto, tenemos que tener sólidas indicaciones quirúrgicas. Otra de las características es que el 30 al 70% de estas hernias son calcificadas, ¿no? O sea, altísimo porcentaje de que definitivamente vamos a encontrar una hernia calcificada, y eso lo hace mucho más complejo su manejo. Se habla de un 5 a 10% de estas hernias calcificadas con una extensión intradural, y el sitio más frecuente definitivamente es en la zona más móvil de la, entre comillas, de la columna torácica, es entre T8 y T12, ¿no? En la unión hacia la zona rígida a móvil, ¿no? Entonces, 75% de los casos están a ese nivel. Entonces, habíamos dicho que el 30-70% son calcificadas y tienen un 5 a 10% de extensión intradural. Y siendo así, en este estudio, por ejemplo, se precisa que el 55%, y es un estudio en cadáveres, de estas hernias discales torácicas, el 55% ya tenían un daño o una penetración al ligamento longitudinal posterior. O sea, definitivamente sí había una agresión, y con alta posibilidad de daño intradural, ¿no es cierto? Entonces, tiene algunas características que se le han denominado algunas variables a tomarlo en cuenta para el manejo de estas hernias torácicas. Uno de ellos es el compromiso neurológico que tiene, otro es la alineación, los niveles de afectación, la anatomía respecto a la ubicación de la hernia y algunos factores médicos. Y es así, en lo neurológico tenemos que definir si el paciente tiene radiculopatía o mielopatía, que es lo más frecuente, si la alineación es normal, o cifótico o escoliótico, ¿ya? Si es, habíamos dicho, un nivel o multinivel, si la anatomía de la hernia es blando, es calcificado, y si aún así es más bien gigante. Y algunos factores médicos como alguna patología torácica, osteoporosis y comorbilidades. Entonces, todos estos criterios o estas variables siempre hay que tomarlo en cuenta para la toma de decisión respecto a la técnica quirúrgica a emplear. Más aún, siempre debemos de tener el enfoque clínico en nuestra valoración de cómo está entrando un paciente para un tratamiento quirúrgico. En este caso se toma en cuenta el FOA para hernias torácicas con afectación medular, ¿no? Una mielopatía. Muy bien. Entonces se ha precisado ya este paciente, por ejemplo, el del caso, viene con una resonancia magnética, y como tiene alto porcentaje de calcificaciones, definitivamente la tomografía es un elemento de juicio muy importante. Por otra parte, la resonancia ciertamente no solamente nos da el compromiso medular, sino también nos dice un mapeo, ¿no? Como la afectación a multinivel. Y la afectación, como lo ha precisado también, en el sitio en donde esté más dañado o en donde esté más comprimido. Igual la tomografía permite ver el disco, si es blando o calcificado, conteo también del nivel, y viene a ser un test definitivo respecto a la localización.
También se puede hacer un electrodiagnóstico, ¿no? Somatosensitivo. Y esto es importante para hacer incluso la valoración preoperatoria y evidentemente compararlo con el manejo intraoperatorio, ¿no? Muy bien. Las hernias torácicas en general, así como las cervicales y las lumbares, se pueden dividir, de acuerdo a su localización, en centrales, centrolaterales y foraminales. Para su tratamiento, pese a que son raras, siempre es importante a tomar en cuenta el manejo conservador. En aquellos en que se puede hacer observación, hay algunos casos que se reabsorben, hay casos en los que se han reabsorbido, muy pocos, como hay este reporte de 2 casos. Se puede aplicar inyección epidural de esteroides a nivel foraminal, o por un bloqueo radicular, que puede hacerse un diagnóstico y tratamiento a la vez por este bloqueo. Se indica reducción de peso y modificación de las actividades, ¿no? Sobre todo estas indicaciones, como se puede observar, está en casos en donde se observa radiculopatía, ¿cierto? ¿Qué indicaciones quirúrgicas podemos tener? La presencia de hernia en la resonancia magnética, una hernia torácica en la resonancia magnética, no es indicación de quirúrgica definitivamente. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La mielopatía, e incluso la mielopatía severa, sí es una indicación, de hecho, de tratamiento quirúrgico. Radiculopatía recalcitrante, menos frecuente, pero también es importante tomarlo en cuenta. Y otro menos incluso es el dolor de espalda a nivel axial de manera persistente. Es importante tomar en cuenta también la consideración adicional de cifosis preoperatoria. Las opciones de tratamiento en general son anteriores y posteriores. Anterior puede ser transtorácica, puede ser endoscópica, transtorácica, posterolateral también, con esta ruta. O posterior, en general, transvehicular, transversal. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la laminectomía sola no está indicada. Eso sí, definitivamente no vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Mucho tiene que ver, y eso también era pregunta seguramente para cómo lo han hecho, cómo han resuelto el caso, es que la localización o la definición del nivel quirúrgico en la columna torácica es muy complicado. Hay mucha falla, incluso se alcanza, dicen, del 11 hasta el 20% de falla en el nivel o en la localización del abordaje, ¿no? Entonces han habido varios métodos que se precisan en los estudios. Actualmente creo yo que hacemos básicamente radiología o radiografía intraoperatoria. Sin embargo, estos métodos también creo que pudieran tomarse en cuenta en algún momento. Por ejemplo, el descrito por Rosa y colaboradores hace una identificación de marcadores radiográficos adhesivos en la piel en resonancia magnética, un estudio no invasivo. Sin embargo, muchas veces es posible su desplazamiento, ¿no es cierto?, al momento de posicionar, y tiene alto costo. Otro es que, por ejemplo, Paulini también y colaboradores hicieron una inyección percutánea con aguja de colorante de azul de metileno en la zona de la apófisis espinosa. Sin embargo, puede esta posiblemente propagación del tinte a más niveles y poder hacer incluso un error también. Su y colaboradores en el 2008 utilizaron en este caso, por ejemplo, vertebroplastía, ¿no? Con polimetilmetacrilato. Y evidentemente sí, se puede visualizar fácilmente, y esto es muy importante como precisan acá en pacientes sobre todo obesos o con osteoporosis, pero tenemos la desventaja de que podrían tener complicaciones relacionadas a la misma vertebroplastía. Otros, una aguja de micropunción avanzada, es hasta el periósteo del pedículo, y colocaban un coil desmontable, alto costo, pero tenía una visualización clara. Otros también, como Salmon y colaboradores, y colocaban ganchos hacia el alambre, de alambre, mejor dicho, insertados en el periósteo, y tenían que hacerse una tomográfica, ¿no? Con guía tomográfica, y poder así, bueno, la desventaja es que tenía una radiación tomográfica, pero creo que es bastante factible, ¿no?
Lo otro es la colocación percutánea intraoperatoria de un alambre de Kirchner en la pared del pedículo, y evidentemente eso sería como un marcador muy importante en el intraoperatorio y se retira al momento de ya al final de la cirugía. Esto podría tener una posible injuria neurológica que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces habíamos dicho que el tratamiento de las hernias discales torácicas tienen en general un abordaje anterior y un abordaje posterior, en general posterolateral, dado que posterior netamente la laminectomía está contraindicado. Anterior podemos tener varias, como una transtorácica o vía toracoscópica. La transtorácica puede hacerse transesternal, depende de la localización, transpleural, toracotomía, o retropleural, que es la que está siendo más frecuente actualmente, con o no, o sin resección de la costilla, o utilizando un retractor tubular entre las costillas. Otro abordaje puede ser el posterolateral, lateral extracavitario, costotransversectomía, puede ser transpedicular, transforaminal, transfacetario o facetectomía uni- y bilateral, que también se ha hecho en varias oportunidades. ¿De qué depende que elijamos uno u otro? Principalmente del objetivo más importante, digamos, de elegir o no un abordaje quirúrgico, es minimizar la manipulación de la médula espinal torácica ya comprometida. Ese debe ser nuestro enfoque. O sea, ¿cómo debemos abordar esa lesión? Si está muy medial y está calcificada, evidentemente es mejor ir por vía anterior. Si es blanda, como vamos a ver en algunos casos, se puede abordar incluso endoscópico o por vía posterior. Como hemos dicho, son casos muy raros, ¿no? Entonces, en este estudio, por ejemplo, de 20 años y solo han tenido 82 casos, pues hicieron de todo tipo, pero la más usada que tuvieron fue efectivamente la transtorácica, retropleural y la retroperitoneal subdiafragmático en algunos casos a nivel T11, T12. 9 transfacetarios, 2 suprasternales. Lo que ellos precisan es que el tipo de cirugía depende, como hemos estado manifestando, depende mucho de la localización, ¿no es cierto? Se usa microscopio y, como ellos mismos dicen, paciencia y mucha curva de aprendizaje, incluso con ayuda de cirujanos de tórax cardiovascular. La más común es el gold estándar de los abordajes, es la disectomía transtorácica. Tiene muy fuerte recomendación en aquellos hemos manifestado discos gigantes o discos grandes calcificados. La localización intraoperatoria puede ser traicionera, como ya hemos precisado. Es importante tener siempre la precaución de estar convencidos de que estamos en el sitio adecuado. Y eso ocurre generalmente, sobre todo en los niveles superiores a T5, entonces en donde también es inadecuado, es difícil su abordaje a ese nivel. Es común el dolor en la toracotomía, sí es frecuente, incluso a veces hasta por meses, mencionan. También esta disectomía transtorácica se hace más difícil a multinivel, y si hay que requerir una corrección de cifosis, a veces hay que tener un abordaje posterior adicional. Como es el gold estándar, entonces se hace una descripción de el abordaje de un lado mayor de compresión, definir el nivel con la aguja, en este caso con radiografía, como hemos dicho, bien detallado, retirar la cabeza de la costilla por encima y por debajo del nivel. Se puede también hacer una rebaja o una osteotomía de la parte inferior del pedículo. Se hace la remoción de la mitad posterior de la vértebra, que es importante, sobre todo en hernias gigantes. Se hace una creación de una cavidad debajo entre el disco y el cuerpo vertebral, y se jala o se empuja, digamos, esa parte herniada, el disco, hacia esa cavidad creada. Más o menos así, ¿no? Se podría crear una cavidad a nivel del disco, y crear una cavidad en el cuerpo vertebral para poder tener un retiro adecuado sin mayor agresión. Se puede hacer corrección de la cifosis también, es complicado, como hemos dicho, requieren un abordaje posterior.
En este caso, por ejemplo, en ese estudio muestran una descompresión anterior con un abordaje también anterior, una fijación a multinivel, ¿no? Como vemos, tuvieron un buen resultado, tuvieron un 5 a 32% de deterioro neurológico, desgarro dural, miren, es alto. El error del nivel quirúrgico es siempre también, incluso ya en este caso, en este estudio, a 11%, o sea, no es para no tomarlo en cuenta, al contrario, es muy, muy importante tomar en consideración esos detalles. También se puede hacer, hemos dicho, por disectomía endoscópica. Lo importante aquí es que sean sintomáticos, sintomáticos las hernias, y sobre todo discos blandos, y esto sobre todo es en pacientes que tienen radiculopatía, muy, muy excepcionales, muy raros, ¿no es cierto? Y sobre todo que tengan localización centrolateral. Este abordaje también ha sido utilizado muy frecuentemente, sobre todo en nuestro servicio he visto bastantes casos, en los cuales se ha hecho un abordaje transpedicular, transfacetario, se hace una facetectomía y a través del pedículo se puede llegar hacia la parte del disco, hacer una osteotomía a ese nivel y poder llegar al disco para poder retirar la parte hernial. Igualmente, se hace por ese mismo, tiene que hacerse una fijación porque hemos hecho una facetectomía, hemos creado un grado de inestabilidad. También se puede hacer una disectomía toracoscópica, en estos casos, por ejemplo, sobre todo porque el dolor posoperatorio en la toracotomía es frecuente, entonces en este caso es mucho menos el dolor torácico. Sin embargo, mucha dificultad en la reparación de la dura madre, entonces tenemos que tener todo ese contexto para poder tomar esta decisión de hacer o no esta cirugía. Tiene complicaciones en el 21% de los casos, pero son menores y se resuelven completamente. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es si hay o no requerimiento de instrumentación, sobre todo si hacemos un abordaje anterior. En estos casos sabemos que la columna torácica es una de las más estables, entonces, y eso depende mucho de las vértebras, de los discos, de la caja torácica y del esternón. Sin embargo, hay unas características como la calidad del hueso, si hay una cifosis o no aumentada y la presencia o no de curva escoliótica tienen un impacto en la estabilidad de la columna después de una disectomía. Aunque ningún método realmente nos puede decir si realmente está estable o inestable en este caso la columna torácica. Ciertamente si hacemos una resección amplia de la columna en nivel tipo corpectomía o de disco o ambos durante la disectomía, sí podría considerarse una instrumentación o un dispositivo intercorporal. O también, esto sí está fundamentado cuando hacemos disectomía multinivel, como el caso que se presentó, con disectomía en el área toracolumbar, o sea, en la unión toracolumbar, o en las enfermedades de Scheuermann, sí deberíamos hacer, sí van con instrumentación. En aquellos pacientes que tienen un dolor preexistente, como si fuese un grado de inestabilidad, o consideramos que el paciente está con mucho dolor, sí, también se debería de considerar una estabilización, o se podría considerar. Muy bien, creo que parte de los resultados quirúrgicos ya se han precisado. Sin embargo, hay reportes de casos, como vemos, básicamente serie de casos. Y como en este estudio, por ejemplo, de 132 pacientes, lo que precisan es que debemos siempre intervenir antes que tarde, ¿no? Cuando ya el compromiso neurológico, una mielopatía severa ya está establecida, pues en esos casos, bueno, lamentablemente llegamos a veces un poco tarde y eso no debería de ocurrir, ¿no es cierto? Es importante recordar que puede haber un deterioro neurológico hasta en el 15% de los casos y es importante tomar en cuenta la osificación del ligamento longitudinal posterior con alto grado o alta posibilidad de ruptura de la dura madre. Por otra parte, hay algunos artículos también que permiten, que es básicamente en la recomendación en hernias torácicas gigantes calcificadas, que se haga una disectomía por vía anterior
con, como en este caso, ¿no? Ya no una creación de toda la columna, de toda la vértebra, sino de la parte posterior de la vértebra, tanto superior o inferior al disco, y crear esta cavidad y poder retirar a través de esta cavidad, ¿no? Esto lo han hecho principalmente por un abordaje anterolateral, ¿no? Es la recomendación en hernias gigantes. Entonces, y las complicaciones en general son las que se pueden precisar por el mismo abordaje a nivel pulmonar, gastrointestinal, hematológico, neurológico, que tenemos a veces, puede ser transitorio o definitivo, ¿no? Habíamos tenido un caso anteriormente, por ejemplo, en donde se veía, como se puede precisar en la resonancia magnética, una hernia que tenía todo un componente de una hernia gigante, calcificada también, que ya había sido intervenido, y que queríamos principalmente verificar que también se puede hacer con ayuda endoscópica, ¿no? En este caso, como vemos hacia la parte superior de esta imagen, está el saco dural. Estamos entrando con apoyo endoscópico y estamos, ¿no? Estamos haciendo un poco de manipulación, parece, de la médula casi en la parte superior, pero está retirándose, nos permite tener una visión de esa parte de la hernia. Entonces podemos echar también mano, por decirlo así, de algunos aditamientos o tecnología que pudiera minimizar, como ya hemos dicho en nuestras indicaciones quirúrgicas, de qué tipo de abordaje utilizar, es minimizar la manipulación del saco dural de una médula ya comprometida, ¿no? Muy bien, entonces, siempre recordar como conclusión ya, es que realmente es una condición compleja, felizmente son raras, pero sí tenemos que tener una individualización de cada caso. Tenemos que tener claro de que las indicaciones deben ser bien establecidas. Debemos de evitar el error en el nivel quirúrgico y recordar siempre que tenemos un pequeño o casi nada margen de error en cuanto a la manipulación de la médula, ¿no? Para tener un buen resultado clínico. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos haber ayudado en algo en la resolución del caso. Ok, muchas gracias, Elar, muy agradecido, muy interesante y didáctica tu presentación. He visto que ya está el doctor Ratko Juraj, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Le vamos a pedir a Anel que vuelva a hacer el resumen del caso clínico. Ya, doctor. Bueno, vamos a resumir rápidamente para recordar el caso nada más. Si nos puedes presentar el resumen nomás que presentaste. Ah, ya, doctor, ok. Acá está. Es un paciente varón de 53 años, como antecedentes médicos de importancia, prediabético, hipertrigliceridemia y obesidad grado 2. Cirugías niegan y antecedentes de alergias a fármacos niega y llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 14 días, caracterizado por dorsalgias irradiadas a región inframamaria, que alcanzaba un EVA 8 de 10, asociado a una paraparesia súbita, predominio del miembro inferior derecho, una pérdida del control de esfínteres y una limitación funcional progresiva, ¿no? Que lo lleva al paciente a estar solo en silla de ruedas. Al examen físico, el paciente en aparente buen estado general, obeso, en grado 15, se encontró un nivel sensitivo en T8 con hipoestesia, alteraciones y pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Paraparesia derecha 3 de 5 e izquierda 4 de 5 con un tono muscular conservado. Se palpaba globo vesical, por tal motivo se le colocó una sonda vesical. No se encontró ni Dandy ni Ramón positivo y el abdomen globuloso. Como podemos ver en las imágenes, solo para recordarlas, se encontró en la tomografía en la secuencia ósea de que el paciente tenía formaciones
calcificadas que alcanzaban unas unidades Hounsfield hasta de 1084 la mayor, que se notaba una ocupación del canal raquídeo, ¿no? Ocasionando una estenosis torácica media y una mielopatía predominante en los niveles T6 y T7. El corte axial, como podemos ver a la derecha, el nivel T6 y T7 se podía comprobar una ocupación del canal de hasta aproximadamente un 50%, una estenosis central calcificada y considerada ya gigante, ¿no? Porque ya era más del 40%, que es el valor para considerar ya una probable hernia torácica gigante, calcificada. Gracias. Doctor Duchenne, ahora sí creo que podemos conversar qué tratamiento podríamos ofrecerle a este paciente. Perfecto. No sé si Zlatko se logró conectar. Sí, lo he visto que ya se conectó. Ya. Perfecto, un saludo para Zlatko. Siempre que enfrentamos Saludos, una hernia Luis. torácica, hola. Siempre cuando enfrentamos este tipo de casos, realmente es complejo. La verdad, yo como decía fuera de cámaras, creo que es un caso que es de los que todos tenemos poca experiencia. Realmente hay pocos cirujanos que pueden decir que han operado muchos. Hay algún grupo en Alemania, de un argentino, Rosenthal, por ejemplo, que tiene mucha experiencia, pero nosotros no somos él, así que no tenemos todos los días estos casos. La verdad, el clásico abordaje que hacíamos los neurocirujanos de la costotransversectomía todavía tiene vigencia y hay algunas alternativas. Uno de los abordajes que yo hago es hacer un abordaje un poquito en arciforme. Había un doctor de Perú precisamente que le gustaba hacer abordajes, el doctor Vázquez, creo, no sé si me equivoco, pero bueno, es un abordaje en donde se hace una incisión arciforme, se saca la vértebra, es un abordaje que le gusta mucho también a Benzel, y podemos entrar un poco oblicuos, para no entrar obviamente por delante. Hay algunas modificaciones, algunos antes lo hacían de la línea media, hay que cortar mucho, pero el grupo de los doctores Viallo últimamente está haciendo una incisión lineal sobre la costilla que corresponde al nivel que se va a operar. Entonces, esa incisión lineal se abre y se separa, se saca la porción más proximal de la costilla y es interesante cómo se muestra el espacio. Y es una alternativa interesante, es lo menos invasivo que se puede hacer fuera de la endoscopía, que yo no tengo experiencia, pero por supuesto que la endoscopía es una alternativa. Sin embargo, en hernias calcificadas creo que es más difícil utilizar este tipo de instrumento, pero una alternativa podría ser ese. En mis manos yo le haría una costotransversectomía. La verdad, algo que no hemos discutido y que sería importante también tomar en cuenta es que, ¿qué hacemos con las otras hernias? O sea, aquí creo que es claro el nivel en donde está la compresión medular. La compresión medular está en la hernia torácica 36. Esta es claramente la que está condicionando la compresión. Yo iría solamente a ese nivel, intentaría hacerle este abordaje, como les digo, lineal sobre la costilla, sacar la costilla, la articulación costotransversa, a través de esa llegar hasta el espacio discal, nos quedamos un poco laterales, pero se puede hacer con mucho cuidadito con la disección. Y lo que ha mencionado el doctor Elar es importante, intentar hacer una cavidad primero en el cuerpo para ir del cuerpo hacia adelante, porque uno de los más importantes problemas que se presentan es que estas hernias pueden estar muy adheridas a la dura madre o incluso estar intradurales. Uno de los riesgos mayores, evidentemente, que el paciente quede con una fístula o con una lesión neurológica. Respecto a instrumentar o no instrumentar, cuando estamos ante una hernia torácica, no es necesario instrumentar. Obviamente, si nosotros vamos a resecar demasiado cuerpo vertebral para poder retirar esa hernia calcificada que está comprimiendo la médula, sin dañar la médula, quizás habría la posibilidad de poner una instrumentación solamente con un tornillo por arriba, otro por abajo y una base. No le pondremos reemplazo vertebral, pero es una alternativa. Yo lo haría de esa forma. Ahora, quienes tienen experiencia con abordajes toracoscópicos quizás intentarían de esa forma. Los cirujanos torácicos
pueden ayudar en el abordaje toracoscópico, pero no sé la capacidad que se tiene para drilar una lesión tan firme, porque estamos hablando de hueso sólido, duro, esclerosado, que nos puede generar más bien daño en la médula. Así que yo en mis manos todavía no haría endoscopía, sí le haría una costotransversectomía, una variante en línea sobre la costilla que corresponde, o hacer una incisión artiforme como hace Benzel, que nos permite tener más comodidad, el pie es más sencillo, y no he tenido yo complicaciones con este abordaje, bastante amplio. Ahora, algo importante que hay que tomar en cuenta cuando se retira la parte de la costilla es no dañar el pulmón. Entonces, yo utilizo una gasa vaselinada para separar con mucha suavidad el pulmón de la costilla, y de esa manera se puede evitar la lesión de la pleura, que son los riesgos también presentes en este tipo de abordaje. En general, los pacientes responden muy bien, pueden quedar con un poquito de dolor torácico transitorio, pero me parece que esa es una alternativa, una costotransversectomía por para resecar el lado que está más afectado, y eso haría. No sé, Zach, ustedes cómo lo están haciendo en la alemana. Sí, doctor Ratko, quisiéramos escuchar su opinión sobre el manejo de qué pena que no ha estado desde el inicio, pero ¿cuál sería su abordaje, el modo de tratamiento de esta hernia? Hola, buenas noches, disculpe, estaba con problemas de internet, pero vi el caso, escuché en parte. Mira, estoy de acuerdo con Luis, son casos raros. Realmente dentro de las dorsalgias, las hernias es una causa que podemos encontrar que genera un dolor, pero que lleguen a la cirugía por compromiso neurológico son casos aislados y nadie tiene gran experiencia. En general, yo me acuerdo de 3 casos operados, 2 antiguos y uno, y como lo estamos haciendo actualmente. Quizás las opciones son realmente en estos casos, si uno va por posterior, tiene que hacer una cortotransversectomía amplia, una resección del pedículo y entrar de lateral con Kamner para no movilizar la médula, y sí o sí hay que instrumentarlo. En esos casos, si uno entra por vía posterior. Por lo tanto, actualmente lo que hacemos es un abordaje con un mini approach transtorácico, y tal cual como se dice, marcamos bien el nivel, vamos, fresamos y resecamos la cabeza de la costilla, de parte de la transversa, entramos desde el cuerpo hacia el disco y vamos resecando y ampliando nuestro abordaje en el cuerpo, y desde anterior hacia posterior, dependiendo el tamaño de la hernia. En general, en este caso que es una hernia central, la vía de abordaje más adecuada y que está calcificada es una vía por vía anterior, o sea, lateral, por un abordaje, un mini approach con retractores, o si no, a través de una toracotomía mínima, para sacar el problema, que es la compresión anterior. De instrumentarlo o no por anterior, en general no es necesario en la medida que uno hace una resección pequeña, una columna estable, salvo que tenga que hacer más niveles y una resección amplia del cuerpo. Actualmente, hacerlo con apoyo endoscópico no lo estamos haciendo en general, lo hacemos a través de accesos o retos pleurales por tubo, o clásico por un mini approach transtorácico con una resección de la costa transversa a través del SimFrame, y sí con una buena iluminación, aumentación o microscopio para poder hacer la descompresión adecuada del canal, y con mucho cuidado de las adherencias en estos pacientes con hernias. Ok, creo que ya concluyó o se cortó. Ahí volví. Ahí está. Adelante. Estoy en el campo en cuarentena, porque
por COVID de la familia, así que no estoy con el internet de la ciudad. Así que es lo que yo haría. El punto y el seguimiento de este caso va a ser muy interesante porque los otros niveles de compresión es lo que hay que tener presente si va a ir aumentando o no, porque es como si fuera un OPL, una osificación en columna cervical, que puede progresar y hay que tenerlo presente. Yo lo haría un seguimiento de imágenes a los 6, a los 12 meses y presente, porque este paciente debutó con neurología y lo más probable es que pudiera pasar con los otros. Es lo que puedo expresar. La literatura no nos aporta mucho, así que acá la experiencia que se va aunando en el tiempo es lo que a uno lo va orientando. Yo creo que en este caso iría por vía anterior para sacar la hernia de delante, resecando lo menos posible del cuerpo, de superior e inferior, y resecando la base de la costilla y entrando al canal por el borde del pedículo para hacer la descompresión y con cuidado de las adherencias. Ok, doctor Raco, muchas gracias. Muy bien, vamos a presentar cuál fue nuestro manejo delante de Anel. Doctor Basurco, Sí, en el chat hay una pregunta. a ¿Lo ver. leo o usted? Sí, por favor, sí. El doctor Gerson Flores dice, interesante caso, ¿cuántos niveles, si es que eligen la vía posterolateral, cuántos niveles se puede abordar como máximo por la vía posterolateral? Yo supongo que tiene que ver con la resección de costillas. Y la otra pregunta es, si es seguro resecar un disco calcificado por esta vía posterolateral. Bien, no sé si quiere contestar al doctor Luchen. Sí. Como les decía, cuando hacemos un abordaje para hacer una costotransdestectomía, la idea es ir lo más lateral posible, no vía por vía posterior. La verdad, yo no reseco la lámina, la voy si bien hago la costotransdestectomía igual que el abordaje que quiere hacer Jaco por vía anterior, el objetivo es ir lo más anterior posible por posterolateral, evidentemente. Ahora, yo, la verdad, hacer restricción de este tipo de hernias es rarísimo. O sea, yo he hecho un nivel. Para otro tipo de cirugías he sacado hasta 3 costillas, pero estamos hablando de tumor, estamos hablando de otro tipo de patología donde ya tengo que enfrentar a hacer una corpectomía y ahí tengo que poner un reemplazo del cuerpo. Estamos hablando de otro tipo de cirugías. La verdad, no he operado nunca 2 hernias torácicas en un solo paciente. Esto es un caso excepcional, muy interesante que ustedes han mostrado. Y de hecho, no sé si en nuestra población tenemos tanta frecuencia. Para mí es tener una patología rara, más de 2 niveles, a más de un nivel nunca he enfrentado todavía. Hoy voy a aprender si es que hacen más, qué vamos a hacer con este paciente, cómo va. Pero se puede hacer con mucho cuidado. Evidentemente, un abordaje anterior, y eso es lo que dice Rato, es una muy buena opción, evidentemente. Y quizás si hubiese gente con experiencia endoscópica, es otra alternativa. Yo sé que Rosenthal allá en Alemania pues hace varios casos de este tipo y en alguna ocasión, bueno, yo participo de la STIGMI, he visto que algunos brasileños han hecho endoscopia para este tipo de casos. La verdad yo no tengo experiencia, pero son opciones que hoy están presentes. Sin embargo, con una costotransdestectomía yendo de lo más lateral posible, la verdad no es necesario resecar mucho. 7 centímetros o 5 de la costilla se puede ver en microscopio sin problema. No he tenido lesión neurológica, pero se puede hacer. Ahora, si tienen la posibilidad de hacer una vía anterior con esta mini coracotomía, me parece una fantástica posibilidad. Doctor Raco. Yo en general de acuerdo con Luis, salvo en un punto. Para este caso, quizás el abordaje endoscópico no es una buena alternativa porque es central y está muy calcificada. Yo creo, y el camino y el desarrollo, que en hernias blandas, quizás más laterales, el abordaje endoscópico
pudiera ser una buena alternativa con mucho menos morbilidad que lo que es un abordaje anterior. Pero en mis manos y en la experiencia que tengo, yo preferiría hacerlo con una buena visualización y ¿cómo se llama? Y con un abordaje lo más pequeño posible que me permita realizar lo que necesita el paciente, que es descomprimir la médula con la más seguridad posible. Ok, doctor. Sí, la pregunta del doctor Flores es bastante interesante y creo que es cuestión de revisar. Nosotros hemos sacado para costotransfectomía dos costillas, nada, hasta ahí hemos llegado, pero no sé hasta cuánto podría sacarse y no dejar un tórax inestable, ¿no? Habrá que revisar ese tema. En cuanto al abordaje posterolateral, por costotransfectomía hemos abordado las hernias torácicas, una de las que ha presentado el doctor Cari y que él culminó porque no obtuvimos el éxito deseado, ¿no? Hubo que reoperar al paciente porque quedaba una hernia, no fue un tema fácil. Muy bien, vamos a avanzar. Doctora Anel, presente la resolución de este caso. Ok, doctor. Bueno, continuamos ya con la resolución ya del caso. Previamente, bueno, hemos visto el caso en la Junta Médica, como todos los casos, los lunes en el servicio de neurotrauma y columna. Este caso no fue la excepción. Se discutió el caso en la Junta Médica de Neurotrauma y Columna y se decide hacer una disectomía transtorácica por abordaje extrapleural de solamente tratar la hernia sintomática, ¿no? La que era la responsable de la mielopatía, que era la que se ubicaba entre T6 y T7, y la que era gigante también, ¿no? Para ello se planificó realizar un abordaje anterior, ir por vía anterior. También requerimos el apoyo del servicio de cirugía de tórax para que nos apoyen a realizar la toracotomía posterolateral, que nos permitiera crear el corredor quirúrgico necesario. Coordinamos también el neuromonitoreo fisiológico intraoperatorio, que fue muy clave para poder determinar la mejoría intraoperatoria y los cambios, ¿no? Luego de la disectomía. Y también coordinamos con el servicio de anestesiología, con el coordinador del centro quirúrgico, para poder obtener el material necesario que nos permite hacer la exclusión del pulmón ipsilateral al sitio donde íbamos a abordar, de tal manera que se desinsufle el pulmón y mantener así una ventilación unipulmonar durante la cirugía. Eso también fue muy importante tenerlo presente para poder realizar un buen abordaje, ¿no? Y crear el corredor quirúrgico amplio. El tiempo operatorio de la cirugía fue aproximadamente 7 horas y media, desde las 10 de la mañana que se empieza la incisión hasta las 17:30. Los cirujanos responsables, bueno, del servicio de cirugía de tórax, el doctor José Palacios, y del servicio de neurotrauma y columna, el cirujano principal fue el doctor Alfonso Basurco y el cirujano asistente, el doctor Iván Guamaní. Se posicionó al paciente en decúbito lateral derecho. Respecto al lado, si era derecho o izquierdo, hubo intraoperatoriamente un poco de duda, pero al final se concluyó en hacer hacia el lado derecho la lateralización. Posteriormente, ya haciendo la toracotomía por el servicio de tórax, por el doctor Palacios, se realiza la incisión entre la quinta y la sexta costilla, se realiza el abordaje, se realiza la retracción del músculo dorsal ancho, se expone la quinta y sexta costilla y se apertura el músculo intercostal entre esos dos niveles, ¿no? Fue necesaria la resección del segmento posterior costal, de tal manera que nos permita exponer ampliamente todo el espacio, ¿no? hacia el corredor quirúrgico deseado, que exponga la cara anterolateral izquierda de la columna dorsal. En el fondo podemos identificar el parénquima pulmonar. Una vez identificado, ya se coordina para la desinsuflación del pulmón ipsilateral, ¿no? Que era el lado izquierdo, de tal manera que el paciente durante la cirugía ya de columna propiamente, el paciente estuvo con una ventilación unipulmonar.
Fue clave este momento porque hubo un momento en que el paciente en la cirugía presentó acidosis, pero fue controlado oportunamente, ¿no? Es parte de los riesgos que se corrían al realizar ese tipo de abordajes. Como podemos ver ahí ya en la imagen, la exposición y el pulmón desinsuflado en el fondo. Y este ya es una foto para reconocer y orientarnos espacialmente, ¿no? Hacia anterior el corazón, en el fondo el pulmón desinsuflado, craneal y caudal de la columna anterior y posterior. Acá nos encontramos ya en la columna dorsal desde una vista anterolateral izquierda. Una vista superior, ¿no? Anterolateral izquierda. Una vez expuesta esta parte de la columna, utilizamos como reparos para poder realizar la fluoroscopía y ubicarnos en el nivel deseado. Nos guiamos, colocamos 2 agujas como reparos. Más o menos se hizo un cálculo subjetivo, pero fuimos de tal manera subiendo de niveles, ¿no? Esta es la imagen final de la fluoroscopía, pero previo a esto hemos ido midiendo desde inferior hasta superior, ¿no? Contando los niveles de las costillas. Podemos comprobar que la aguja inferior se encontraba en el espacio entre T9 y T10 y la aguja superior se ubicaba entre el espacio T6 y T7, ¿no? En el conteo, de abajo para arriba. Entonces, colocamos 2 pinzas, dos pinzas para poder encontrarnos, ubicarnos adecuadamente. Era la aguja superior la que se encontraba en el nivel que íbamos a trabajar entre D6 y D7. Ahí podemos identificar el amplio corredor que obtuvimos una vez que se desinsufló el pulmón, ¿no? Y es clave esto, ¿no? Por eso es que fue importante coordinar esto con los anestesiólogos, ¿no? Pero siempre con un monitoreo estricto de, sobre todo de la acidosis que sí tuvimos que tener cuidado. Ahora el neuromonitoreo. La neurofisióloga que es la responsable del servicio brindado, que es la doctora Nora Rojas, que es neuróloga del Hospital Almenara. Ella nos apoyó con el neuromonitoreo intraoperatorio. Dentro de los registros basales que ella encuentra al inicio, antes de la cirugía, el paciente ingresa sin registro de potenciales evocados motores. Ella lo comprueba en miembros inferiores en forma bilateral. Esto fue una medida para poder comprobar estos hallazgos fisiológicos, ¿no? Que solamente lo teníamos evidenciados al examen físico. Entonces, realizamos la disectomía, pero previo a ello nos ayudamos mediante el drilado de la vértebra D6, se realiza una corpectomía parcial del límite inferior, aproximadamente menos del 50% del cuerpo vertebral, ¿no? Luego continuamos con el drilado del disco, porque al ser una estructura muy calcificada no era posible realizar la disección con una Carrison habitual, como siempre se puede hacer, ¿no? Al realizar las disectomías habituales. En este caso nos tuvimos que valer de un drill para poder realizar no solo la corpectomía, sino también la disectomía. Aquí ya estamos avanzando en la disectomía entre el nivel D6 y D7. Como mencioné, hemos tenido que hacer un drilado del cuerpo vertebral porque de otra manera no hubiéramos podido también realizar una descompresión adecuada de este nivel para poder también resecar la hernia calcificada que era gigante, ¿no? Aquí continuamos haciendo ya el drilado, se expone ya ampliamente este espacio, realizando una buena hemostasia. Y esta es una imagen final, si se puede identificar en el fondo, que es la dura madre, ¿no? El saco dural que estaba bombado. También hay adherencias de parte del disco calcificado que se encontraban adheridos. Se trató de sacar lo máximo posible de esta hernia calcificada sin ocasionar desgarros durales intraoperatorios, ¿no? Pero el objetivo era sobre todo descomprimir este nivel, el cual se logró satisfactoriamente con la disectomía y el drilado parcial del cuerpo vertebral de D6. Al final se realizó otra evaluación con el neuromonitoreo, sobre todo los potenciales evocados somatosensoriales.
Voy a leer a continuación las conclusiones. El monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, como mencionó, se evidenció registros basales de potenciales motores que se encontraban ausentes, los cuales se mantuvieron durante la cirugía. Los potenciales motores en intercostales y rectoabdominales que corresponden a los niveles T6 a T12 se muestran sin variación significativa en amplitud y características al cierre quirúrgico. Sin embargo, los potenciales somatosensoriales de los miembros inferiores se encontraron un discreto incremento en la amplitud al final de la cirugía en comparación con los registros basales. No se presentó irradiación radicular residual. Entonces, esto nos hace suponer que sí, el objetivo de ayudar a mejorar estos potenciales evocados, la mejoría pronta o inmediata fue respecto a los potenciales somatosensoriales, ¿no? A continuación vamos a ver ya la evaluación posoperatoria. Se realizó, como en todo paciente que en nuestro servicio operamos, realizamos la tomografía posoperatoria inmediata, la cual comprobó la resección completa de esta hernia calcificada en T6. Podemos comprobar el área del drilado y el abordaje anterolateral izquierdo que realizamos. No impresionaba, no se realizó una fusión porque no evidenciamos signos de inestabilidad tanto intraoperatoriamente como posoperatoriamente en los estudios de imágenes, ¿no? Podemos comprobar al ubicar el nivel D6, corte sagital en la imagen de la mano derecha, que ya no se encontraba esta protrusión discal calcificada, ¿no? En el D6 y D7, como está la línea azul identificada. Entonces, esto nos hace suponer la resección completa de esa formación cálcica. Respecto a la evolución clínica, el paciente presentó una evolución neurológica lenta favorable. Estuvo hospitalizado en nuestro servicio aproximadamente 2 semanas. Continúa haciendo terapias físicas durante en las próximas 3 semanas a la cirugía. Fue evidente el cambio fue notorio, ¿no? El cambio y la mejoría pronta del paciente. Para ello, el paciente realizó terapias físicas, apoyó también instrumentos de ortesis toracolumbar y andadores para poder continuar con la recuperación. Como podemos ver en este video, este es el paciente ya en el posoperatorio. En nuestro servicio se le estaba dando el apoyo de la terapia física y el andador, ¿no? Para que pueda continuar con su recuperación. Al examen físico, la mielopatía del paciente fue mejorando progresivamente, tanto las alteraciones sensitivas como la fuerza motora, ¿no? Recordar que pues este paciente tenía hipoestesia, que partía del nivel T8 y que tenía también cambios en la temperatura y el dolor, una pérdida de la sensibilidad. La fuerza motora que estaba comprometida, predominio del miembro inferior derecho, pero en ambos tenía un compromiso, fue mejorando progresivamente. Se encontró un Daniels 4+/5 y recuperó el control de esfínteres, ¿no? Esto fue un cambio instantáneo, ¿no? Toleró el retiro de la sonda vesical en el PO1. Ahora, respecto a la toracotomía que se le realizó al paciente, algo que me olvidé mencionar es que el paciente salió de sala con 2 drenes torácicos. Salió extubado, no toleró adecuadamente el retiro del ventilador, pasó a recuperación con el nivel de acidosis compensada y en el día 2 toleró adecuadamente el retiro de estos drenes torácicos sin complicaciones posoperatorias, ¿no? Esto fue favorable también para su evolución, ya que pues la cirugía también fue de larga duración y presentó cambios metabólicos, ¿no? Durante la cirugía. La evaluación también posoperatoria, la resonancia posoperatoria que se realizó a los 30 días confirmó la resección completa y la descompresión, ¿no? Luego de la resección de esta hernia calcificada en T6. Como podemos ver en la imagen, segundo nivel desde arriba es el nivel T6. Podemos comprobar la descompresión adecuada, ¿no? del halo del LCR y del saco dural propiamente se ha recuperado, ¿no? Comparado con la resonancia preoperatoria.
esta resonancia es al mes de la cirugía, ¿no? Y acá en el corte sagital en la mano derecha podemos evidenciar la recuperación de la compresión que había, ¿no? Ya no se evidencia. Sin embargo, los otros niveles donde tenían las formaciones todavía están presentes y bueno, estos niveles no se trataron, pero tampoco evidenciamos que el paciente tenía una marcada compresión, ¿no? En estos niveles, por eso no se decidieron tratar. Solo se trató el nivel más sintomático, que era el de D6 y D7, con una recuperación favorable del paciente. El paciente tuvo su control por consulta externa de nuestro servicio al mes, el 12 de enero, a cargo del doctor Guamaní. El doctor Guamaní, cuando le encuentra el examen físico, encuentra un paciente que movilizaba las 4 extremidades con un Daniels en los miembros inferiores 4 más de 5, y que el paciente llegó con un andador, ¿no? Con apoyo de andador, deambulaba con apoyo de andador. Le indica que continúe con su terapia física. El paciente también particularmente estuvo recibiendo terapia física. Y bueno, este es un último video del paciente realizando algunos movimientos de terapia física, no propiamente en casa. Vemos una recuperación, ¿no? Evidente del paciente. Y también el hecho de que tenía que bajar de peso para poder favorecer más su recuperación. Ya para finalizar, algunas observaciones que hacemos son las siguientes. Se resecó con éxito el disco calcificado sin la presencia de desgarros durales ni fístulas del líquido cefalorraquídeo. El paciente no desarrolló complicaciones posoperatorias, toleró adecuadamente el retiro de los drenes torácicos sin complicaciones. La estancia hospitalaria promedio fue de 2 semanas, dentro del cual se pudo comprobar la mejoría de su estado neurológico y la vigilancia de estas complicaciones posoperatorias. No se indicó la fusión porque no se realizó una corpectomía o la corpectomía realizada fue parcial de menos del 50%, y pues la literatura o los pocos casos que han habido de esa patología, pues también lo recomiendan cuando indicar la fusión es pues cuando se realiza también una corpectomía más del 50% por el riesgo de la inestabilidad que podría aparecer, ¿no? En nuestro paciente se realizó la corpectomía menos del 50% de la mitad inferior del cuerpo vertebral T6 y se preservó la integridad de las articulaciones costovertebrales y costotransversales. Eso es en resumen el caso, doctor. Ok, Ana, muchas gracias. Si el doctor Luchen o el doctor Rato quieren hacer algún comentario adicional. Doctor Luchen, está sin audio. Perdón. Ahí está. El caso es desafiante y me parece que lo han resuelto de una forma muy interesante. Como les decía, una opción evidentemente es la vía anterior y lo han hecho muy bien. Realmente es una buena planificación, se ve que han planificado, han ejecutado de forma adecuada. El resultado clínico, que es el más importante, es favorable. Los felicito, están muy bien. Creo que voy a intentar hacer lo mismo. La verdad, yo no he hecho estos abordajes, pero creo que incluso es más seguro que la costotransversectomía. Por lo que acabo de ver, el abordaje es mucho más amigable, más facilidad por ver de frente las estructuras, y es una opción muy interesante. Ahora, lo que les decía, es trascendental hacerle seguimiento a este paciente y ver qué pasa con las otras piernas, porque ha habido recuperación, la monitorización neurofisiológica en el caso ha sido muy importante, fundamentalmente para documentar la mejoría clínica. Y eso es trascendental, es un documento muy importante. Aquí todavía no tenemos acceso tan sencillo, es más restringido, pero habría que seguir eso. Me parece que lo han hecho de forma adecuada. Yo lo felicito al equipo quirúrgico y creo que es un caso para aprender. Gracias. Gracias, doctor Luchen. Doctor Ratko.
Eh, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la solución fue la más adecuada y el abordaje por anterior la mejor solución para este caso. Yo creo que haber abordado solo el nivel sintomático es lo mismo que hubiera hecho yo y hubiéramos hecho en nuestro equipo. La recuperación neurológica se va a ver a los 3-6 meses eventualmente, y tal como mostraron, yo tampoco me hubiera empecinado en tratar de sacar la parte de la hernia calcificada que está adherida a la dura madre, porque hubiera sido un riesgo de lesión de una fístula líquido-cefalorraquídeo, quizás no reparable. Así que igual que en calcificaciones cervicales, que uno tiene que ir por anterior, a veces dejarlo como esos sueltos flotando, pero descomprimido el canal es suficiente. Mi preocupación es la misma de Luis: qué va a pasar con los otros dos niveles de abajo, pero yo la seguiría. El más inferior se veía que tenía algunos cambios cualitativos de señal en esa resonancia que hicieron al mes. Entonces, yo creo que necesita seguimiento a los 6-12 meses, y si hay, y empezar a prepararse para definir qué hacer con esos otros dos niveles, y dependiendo de la evolución, y mejor entrar planificado que de urgencia, como en este caso. Pero felicitaciones, es lo que hubiéramos hecho, quizás con algunos otros cambios. Ok, doctor Radko, muchas gracias. Comentarios adicionales, si alguien quiere hacer. Cuando se planificó este caso, como se lo dijo la doctora Nel, se había planificado hacer un abordaje anterior, pero preservando la pleura, ¿no? Retropleural. Sin embargo, pues en el momento del abordaje, el cirujano de tórax le parecía más fácil ingresar de frente, y entonces ya cambió todo, pero el abordaje sí fue totalmente cómodo, ¿no? Cómodo totalmente, con un corredor bastante amplio y que permitió trabajar muy bien. Como se ha dicho también, en esto se necesita una curva de aprendizaje bien grande, pero la oportunidad de esa curva de aprendizaje no hay, ¿no? Igual, yo hasta ahora creo que hemos tenido 3 hernias, las anteriores que no nos terminó de convencer bien, y que esta sí, felizmente, fue muy bien, ¿no? Ok, eso queríamos presentarles, no sé si hay algo más que decir. Entonces, se debería resecar previamente la siguiente hernia más grande en esta misma vía. Sí, eso es lo que está comentando el doctor Radko, que hay que hacerle un seguimiento, y si es que se tendrá que discutir por qué vía y en qué momento se tiene que abordar los niveles de abajo, y si es que es necesario abordarlos. Doctor Eduardo Laos, le paso la conducción. Muchas gracias por mi parte, muy agradecido. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestro ponente y a la doctora Anel por la presentación. Muchas gracias por mi parte. No, y igualmente gracias, doctor Basurco, ha sido una muy buena moderación, especial a la doctora Anel Murga, que ha hecho una excelente presentación del caso, del paso a paso de cómo se desarrolla la cirugía. Al doctor Cari, muchas gracias por los conceptos que nos ha brindado, y cómo no agradecer por su presencia tanto al doctor Uchen como al doctor Yurak, que siempre nos colabora, no solo en esta actividad. El doctor Yurak nos ha tenido ocasión para acompañarnos en algún curso virtual, y siempre están prestos, y eso se valora mucho acá en Perú. Agradecerles. No sé si quieren despedirse los doctores Yura, el doctor Tuchen. Sí, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, doctor Yura. ¿Aló? Sí, se le escucha. Bueno, se le fue. ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha?
Sí, ahora sí. Desde ya agradecido por la invitación. A usted, doctor Laos, doctor Basurco, compartir con el doctor Duchenne. Siempre dispuesto a participar. Lamento los problemas tecnológicos con mi conexión de internet, pero no pensaba que iba a estar encerrado en el campo por COVID, pero igual nos conectamos. No, gracias a usted, doctor Yura, por persistir en conectarse. He sido testigo que ha estado ahí en el WhatsApp diciendo que entraba y salía. Y más bien desearle que pase pronto esto del COVID para usted y su familia, sin mayores percances. Buena salud. Gracias. Okay. Doctor Duchenne. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Laos, al doctor Basurco por permitirme compartir un poco. La verdad, yo aprendo muchísimo. De hecho, con el anterior encuentro que hemos tenido, hemos dado impulso a algo que prometí en la Federación Latinoamericana de Endocrinología, que se va a completar pronto, que es el tema de la tuberculosis. Ya Perú va a tener su espacio ahí, como hemos dicho, y la idea es esto, compartir, aprender. Tenemos casuísticas que son parecidas. Somos vecinos, en realidad Perú y Bolivia éramos lo mismo, es decir, éramos el mismo país hace un tiempo, ¿no? Así que es bueno mantener esos lazos. Yo quiero agradecerles públicamente que han apoyado el congreso que hemos organizado en Guayaquil. Perú ha tenido una presencia importante, y voy a hacer una pequeña publicidad para pero no se enojen, pero estamos organizando el clan en Miami este año en noviembre, y ya tenemos trabajos del doctor Laos, y sería bueno que haya de más colegas, la verdad. Y sería bueno que Perú muestre todo lo que tiene. Realmente los cirujanos de Perú están haciendo cosas muy interesantes, muy bien hechas, y creo que vale la pena mostrarlo, como ya lo han hecho en Ecuador, pero sería bueno animar al resto de los colegas. En este caso me toca estar después de los neurocirujanos. En otros momentos también vamos a pedirles que participen en las otras organizaciones donde estamos con DACO, por ejemplo, en la CLACO, para que podamos seguir uniendo lazos e ir aprendiendo. Yo les agradezco nuevamente más en esta oportunidad, y siempre que sea posible nos vamos a conectar. Igual yo tuve problemas con el internet, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a este tipo de enlaces, y es tolerable siempre y cuando haya la voluntad de compartir un poco. Muchísimas gracias a todos, y mis deseos de salud plena para todos. Ok. Muchas gracias a todos. No se olviden que el 10 de marzo tenemos otra sesión, y en abril estamos dando mayores informaciones sobre el curso virtual de mínimamente invasiva. Muchas gracias. Nos encontraremos nuevamente en otra próxima sesión. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego también. Chao, chao, hasta luego.